Esto es En Controversia. Lástima Margarita. Margarita Zavala jugará muy probablemente como candidata independiente por la presidencia de la República. Candidaturas independientes entre la realidad y la ficción. Gobierno Inmobiliario de Guadalajara S.A. La venta de terrenos de último minuto. Y Cataluña, una independencia en suspenso. Esos son los temas que tenemos para usted esta noche. Lástima, Margarita. Sin rencor, Margarita Zavala renuncia al PAN. Se fue porque su partido le impedía participar en algún cargo. La renuncia de Margarita Zavala es un error y solo beneficia al PRI, dice el dirigente nacional panista Ricardo Anaya. El frente continuará pese a renuncia de Zavala, comenta el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Calderón actuó bien, yo voy al futuro, comenta Margarita Zavala, quien el próximo sábado se registrará como candidata independiente. Si quieren, que me corran, declara el exgobernador Alberto Cárdenas, quien refrendó su apoyo a Margarita Zavala. Emilio González Márquez, con proceso de expulsión en contra, también firmó el documento. Y bueno, pues el primer tema, sin duda alguna, uno de los temas de las últimas semanas, pero que llegó a su clímax en los últimos días. Vamos a la presentación de nuestros invitados esta noche. Jaime Barrera. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, estimado Víctor. Y David Gómez Álvarez. Buenas noches a todos. Y empezamos con el tema. Bueno, Jaime Barrera, ¿cuál es tu diagnóstico respecto a esta decisión que toma la candidata ahora independiente, que se registrará seguramente a más tardar el viernes, buscando, por supuesto, alcanzar ese estatus a través de las firmas que le requiere la misma ley electoral? Era una salida como anunciada, ¿no? Margarita Zavala tenía claramente medido que sus posibilidades por la ruta del Frente Ciudadano por México, como le llamaron a esta prealianza entre el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, pues no cabía ahí, ¿no? Por los apoyos, por posiciones totalmente en contra, principalmente de perredistas que por ningún motivo hayan dejado pasar la candidatura del Frente en la persona de Margarita Zavala. Entonces, pues encontró un momento oportuno con el primer plazo que marcaba el proceso electoral del 2017-2018 como el domingo 8, el último día para anunciar su intención de ser candidata independiente, porque una cosa es la intención, lo que ahora tienen que hacer es juntar más de 866,000 firmas en 120 días. Digo, no creo que tenga problema en alcanzarlas, ¿no? Para lograr el objetivo inicial, que es salir en la boleta como candidata independiente. Pierde Zavala, pierde el PAN, pierde Ricardo Anaya, porque el PAN en esta circunstancia pierde incluso peso en las negociaciones en el Frente y demuestra una vez más cómo en el PAN los peores enemigos de los panistas son los propios panistas. Es muy difícil que se pongan de acuerdo y pierden una oportunidad de llegar con amplias posibilidades de triunfo por no saber ponerse de acuerdo, por no saber procesar asuntos de diferencias internas. Y obviamente esto abre también la posibilidad que para facilitar la estrategia con la que el PRI siempre juega de tratar de pulverizar el voto, ¿no? En vez de que se formen polos interesantes de 3/3, ¿no? Como se veía en el Frente, el PRI y AMLO, pues esto abre una fisura, y si lo sumamos a los otros candidatos independientes, como ya está anunciado el Bronco, la candidata Marichuy del Consejo Nacional Indígena, pues te empieza a abrir esa posibilidad de pulverizar el voto, que ayuda tanto a Andrés Manuel López Obrador y al PRI, pero siento que al PRI más, porque esta posibilidad también abre un eventual escenario de que todo el calderonismo que está detrás de Zavala en algún momento encuentre posibilidad de hacer una alianza de facto ante una candidatura, por ejemplo, priista de José Antonio Meade, que fue un funcionario de primer nivel con Felipe Calderón y que ahora lo es con Enrique Peña Nieto. Entonces, yo también concluyo que la salida de Zavala fortalece la candidatura, la posible candidatura de José Antonio Meade en el PRI. Ahora, por otro lado, el hecho de que Margarita Zavala sale de Acción Nacional, Ricardo Anaya queda golpeado,
Rafael Moreno Valle podría ser el candidato del frente, ¿cómo lo ves? Mira, ha sintetizado muy bien el señor Jaime Barrera el escenario, sin duda. Estoy de acuerdo en que Margarita Zavala se vuelve pues un tanque de oxígeno para, no tanto para el PRI, sino para este grupo peñista, calderonista, que ya ha tenido tratos en el 2012 y en el 2006, jugando las cartas de acuerdo a las circunstancias, fortaleciendo a la que parece más adecuada para poder, en este caso, vencer a López Obrador en las dos anteriores. También yo considero que sería complicado que Moreno Valle fuera el candidato. No creo que, a pesar de todo lo que ha pasado, Anaya suelte el control del frente. No creo que eso suceda. Se queda con el cascajo porque evidentemente el frente ya está debilitado, cosa que no le importa mucho ni al PRD ni al Movimiento Ciudadano, porque el PRD por lo que va es por la jefatura de la Ciudad de México y Movimiento Ciudadano va por Jalisco. Lo que venga en lo nacional o en las pluris es ganancia para ellos. Pero Anaya no creo que suelte luego de la salida de Zavala estas riendas. Moreno Valle incluso ya se habla de una salida por Nueva Alianza debido a su cercanía que tenía con este partido, con el gordillismo, pero pues eso no le alcanzaría tampoco para ganar y también lo único que es beneficiar aún más al PRI porque se pulveriza aún más el voto. Entonces yo no veo a Moreno Valle tampoco como candidato del frente. En este caso vamos a ver qué ocurre porque tanto él como Mancera o como otros personajes como Aureoles han pedido esta elección abierta y seguirían el mismo camino que Margarita Zavala. Entonces el frente es el que seguiría perdiendo en estos escenarios. David, ¿hay un antes y un después de esta salida, de esta decisión? Yo creo que todavía no se pueden medir las implicaciones de la salida de Margarita. De hecho, me llama la atención una encuesta que salió publicada el día de ayer de Buendía y Laredo, que es una casa encuestadora seria, que levantó la encuesta durante el fin de semana una vez que se había dado el anuncio de la salida de Margarita y todavía coloca al frente como la opción con mayor intención del voto entre las distintas opciones que existen, entre el PRI, Morena y el frente que agrupa al PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y, por cierto, Nueva Alianza, que está en conversaciones con el frente, de tal forma que lo de Moreno Valle con Nueva Alianza no se antoja demasiado factible porque Nueva Alianza ya está en conversaciones con el Frente Ciudadano por México. Y esa encuesta contrasta con otra de Gabinete Estratégico de Berrueto y otros encuestadores que más bien invierten y dicen los resultados y dicen que la salida de Margarita sí le pega al frente y que en ese sentido fortalece la ventaja que tienen tanto Andrés Manuel López Obrador como un posible candidato como es Antonio Meade en el caso del PRI. Es decir, todavía no se miden las consecuencias. Y si revisamos históricamente las decisiones del PAN, podemos ver que ninguna ha sido lo suficientemente significativa como para afectar electoralmente al PAN. Es el caso del panismo. Si vemos las salidas históricas de Pablo Emilio Madero, de González Luna, de González Morfín, de otros panistas, no han mermado al PAN, como sí ha sucedido una afectación muy importante en el caso de las decisiones en el PRI o en el PRD, como en el caso del PRI que dio lugar al PRD y del PRD que dio lugar a Morena. Y es que el PAN tiene una tradición más institucional, más disciplinada, que no fragmenta. Es distinto este caso porque Margarita Zavala pues es más panista todavía que Anaya, es calderonista por su esposo, que ya es un expresidente, entonces hay que ver qué va a pasar, pero creo que lo que provoca Margarita es que se abra la discusión de nueva cuenta de quién puede ser el candidato del frente, porque si bien antes de que Margarita rompiera se daba por descontado que el candidato iba a ser Anaya y que la candidatura a la jefatura de gobierno del Distrito Federal se le iban a dar al PRD, hoy no está claro ese escenario. Hoy Mancera le vuelve a levantar la mano y dice, yo sigo compitiendo, Anaya está debilitado, pero hay muchas voces adentro del frente, sobre todo de los grupos menos hegemónicos, que están pidiendo que se revise con toda seriedad la posibilidad de una candidatura externa de algún empresario, de algún líder social, de algún ciudadano ejemplar que pudiera encabezar el frente y por tanto resolver el conflicto interno Zavala-Anaya. Entonces en ese sentido todavía ese ya no tiene remedio, pero si Anaya no fuera el candidato, si fuera un externo, un candidato empresario, entonces muchos de los zabalistas calderonistas no abandonarían el PAN. De hecho, la mayoría de los seguidores de Margarita han dicho que se quedan en Acción Nacional.
son pocos como Luege y algunos otros que han dicho, me voy, renuncio. Así es. Ahí está el caso del exgobernador Alberto Cárdenas Jiménez, que ha dicho, me quedo y si quieren que me expulsen, pero desde el PAN voy a apoyar a Margarita. Eso está abriendo otro debate. El debate que ya está, por ejemplo, empujando Ernesto Rufo, que es otro símbolo del PAN, por ser el primer gobernador panista de Baja California, diciendo, a ver, los estatutos dicen claramente que ningún panista puede apoyar a alguien que no sea del PAN. Pero entonces ahí se abre el otro debate de si vas a expulsar a Cárdenas, si vas a expulsar a otros tantos que han dicho que desde el PAN. Como ninguno, esos Cárdenas y Emilio sobre todo, ¿no? Que ya han apoyado de otros partidos en otros otros procesos. Más descaradamente. Efectivamente. Y aquí lo hemos dicho, que la única forma de que el Frente Ciudadano se fortalezca es con un académico o con un empresario externo, porque de otra forma no se les va a poder creer que no es por ambición política o por las migajas de los plurinominales. Es la única manera. Y también lo que poco se dice es que Andrés Manuel López Obrador sin duda queda también fortalecido porque parece la única opción de voto útil antipriista que puede ser capitalizada. Vamos a algunos comentarios que tenemos y seguiremos con ese tema porque enseguida vamos con los candidatos independientes. Dice, ¿a quién beneficiaría más la salida de Margarita Zavala del PAN? A ella misma. B, a Morena. C, al PRI. D, al propio Partido Acción Nacional. Es la pregunta que lanzamos. Dice Núñez Fabián, por supuesto que al PRI. Con esto se debilita al PAN, quien padecía un contendiente fuerte a la presidencia de México. Luis Reilán dice, un río revuelto llamado Morena. Cree que es el que va a ganar. Y Antonio Rodríguez Ortega, pues a nosotros, pero lo chido sería que dejara de andar, y ya se imaginan lo que dice con lo de su candidatura independiente. Así nos beneficiaría más, dice Antonio Rodríguez. Y Luis Padilla Velázquez, no tiene duda, él cree que al propio Partido Acción Nacional. Sobre todo por lo que se dice que se arrastraba, ¿no? De su marido, dice. Bueno, la pregunta va abierto efectivamente y a 37 al PRI, efectivamente tenemos de votación. 23% a Morena y 6% al Partido Acción Nacional. Es lo que señala hasta ahora la encuesta que lanzamos en Twitter. O sea, hay también una lectura ahí generalizada de que el ganón pues es el PRI, ¿no? Así es. Sin duda. Hay coincidencia con lo que venimos platicando. Vamos a una pausa, pero regresamos con más temas. Candidaturas independientes, entre la realidad y la ficción. Recibe el INE hasta ahora 31 solicitudes de aspirantes independientes a la presidencia de la República. Una vez que vence el plazo, el próximo 14 de octubre, el INE analizará que cada aspirante cumpla con lo dispuesto en la ley e iniciarán la recolección de firmas de apoyo ciudadano. Destacan el todavía gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, el senador Armando Ríos Peter, la abanderada del EZLN, María de Jesús Patricio Martínez, y el comunicador Pedro Ferriz de Con. Expertos en política ven un rotundo fracaso en las candidaturas independientes, sobre todo porque muchos aspirantes provienen de diversos partidos. La emergencia del pasado 19 de septiembre obligó al INE a ampliar las fechas de registro de candidatos independientes. 31 y más los que se quedaron ahí en el camino, como Icaza, que de última hora envía una carta y se desliga. David, ¿cuál es tu visión respecto a esta situación? Yo creo que yo no veo un rotundo fracaso de las candidaturas independientes, veo una dificultad enorme en las candidaturas independientes a la presidencia de la República. Hay que aclarar que las candidaturas independientes tienen mucho más sentido y lógica en los ámbitos subnacionales, particularmente en los locales, por la cercanía que generan con simpatizantes y potenciales electores. Y es ahí donde creo que está la cancha natural de los independientes, que los conocen sus potenciales votantes, sus vecinos, sus comunidades. A nivel nacional, las candidaturas independientes exitosas en el mundo entero han sido aquellas que han surgido de algún movimiento nacional independiente, ciudadano, opositor, que han logrado colocar a una figura independiente, auténticamente independiente, que no proviene de la política tradicional, al menos en el
corto plazo y que se ha presentado como alguien distinto al establishment y a la clase política. En el caso de las candidaturas independientes registradas hasta ahora para la presidencial del próximo año, realmente yo no veo a ningún candidato con posibilidades reales de ganar, a ninguno. Creo que el puntero, el que lleva un poco más de ventaja, es el gobernador de Nuevo León, el Bronco, por el simple hecho de que ya ganó de manera muy abrumadora en su estado. Pero yo creo que al momento de presentarse ante las urnas, porque seguramente va a juntar las firmas, va a desinflarse, va a ser un candidato de 2-3% en el mejor de los escenarios. Igual que Margarita Zavala, que no creo que llegue al que rebase los 2 dígitos, el dígito que llegue a 10-12%, no, creo que se va a quedar en 5-6% en el mejor de los casos, y los demás creo que no van a lograr absolutamente nada, y creo que algunos de los varios importantes que están registrados no van a conseguir ni las firmas. Llama la atención el caso de Emilio Álvarez y Casa, porque en realidad él midió sus posibilidades y se dio cuenta que no podía juntar las firmas, que no tenía la capacidad de movilización, la estructura territorial para juntarlas y para hacer después una campaña ni los recursos para financiarla, y se baja diciendo que él no quiere ser funcional al PRI y al régimen, cuando en su discurso previo a su declinación era el opuesto, que quería ser una candidatura independiente, ser una alternativa, no hacer ser uno, no tener que votar por los de siempre y demás. Es su opinión. Pero a mí sí me parece que a nivel nacional las candidaturas independientes no van a jugar un papel, salvo el hecho de que ese 2 o 3 puntos porcentuales que consigan puedan ser los determinantes en las diferencias entre el ganador y los perdedores, entre los grandes candidatos, entre las opciones políticas más importantes. Ahí es donde yo veo que pueden hacer mella, y no descarto que alguno de los candidatos independientes en la recta final pudiera incluso decantarse y declinar por alguno de los candidatos punteros. Creo que ese juego de switcher, de bisagra, es el que podrían estar jugando los candidatos independientes, y por supuesto un rol muy importante en los debates, donde seguramente los tendrán que invitar y van a aprovechar pues para darse a conocer, para golpear a unos, para apoyar a otros, y entonces será el rol fundamental de los independientes en el 18. Me llama la atención la candidatura de Marichuy, Julio, esta mujer que sale representando precisamente a los grupos indígenas, pero también ya encuentra cierto eco en las redes sociales. ¿Cómo vislumbra su participación, más aún cuando ya se anotó y tiene que reunir, por supuesto, primero las firmas? Efectivamente, que no creo que todos la logren el registro, pues, cuando mucho 4 o 5 serán los que estarán en la boleta, y la mayoría son lobos con piel de oveja, ¿no? El Bronco, el Ferriz de Con también ligado a la derecha, los magnates. La única realmente independiente creo que es sin duda Marichuy. Viene de abajo, es elegida por las bases, pero vaya que la tendría muy complicada, porque mujer e indígena en un país machista y racista, sin duda va contra la adversidad. Y sí, las posibilidades son escasas de triunfo, y salvo el caso de ella, que es no solo testimonial, sino también plausible. Creo que esta pulverización del voto, como ya lo decían e hizo bien Álvarez y Casa, beneficia al PRI, porque la pulverización del voto, los organismos electorales sumisos y el clientelismo electoral, sin duda son un cóctel que les beneficia. Aquí yo creo que lo más sensato va a ser, porque algunos lucen como comparsas o que sinceramente no traen bagaje. Me tocó entrevistar a uno que su propuesta estrella era que México sea campeón del mundo en fútbol en el mundial mundial de Qatar 2022, que porque esto iba a traer amplias miras. Que porque iba a traer alegría y por ende competitividad. Pero bueno, yo creo que aquí lo más sensato es que seamos un académico de la Universidad del Estado de México, Edgar Portillo se llamaba, y está divertido el asunto, pero pues en realidad no tiene fondo esa propuesta. Hay que ser selectivos a la hora de dar la firma, sin duda, porque no estar dándole a todos sin ton ni son. No se puede, además. Entonces, a uno solo. Y creo que no debes de estar militando en ningún partido. Pero me refiero de que al que se la vayas a dar sea selectivo, de que realmente tenga posibilidades, o sea, competitivo, no dársela a 2 o 3, sino que se la des realmente al que creas que puede ser una opción o una alternativa interesante. Y en ese sentido, porque si no van a llegar varios y entonces sí, esto va a ser pues una fiesta, un desparpalle.
Fuera de Margarita, ¿ves, Jaime, alguno que pudiera tomar esa bandera ciudadana después de lo que vimos de los sismos, esa solidaridad de México y encabezar precisamente un candidato real que compita? Yo creo que a nivel nacional coincido un poco en el diagnóstico de David. A nivel nacional no veo ningún liderazgo con la emergencia, con la fuerza, como para dar el campanazo como sucedió en Francia, por ejemplo, donde había desde tiempo atrás un movimiento ganando simpatías, tejiendo, operando, ¿no? Lo que se necesita para ganar la presidencia de la República. Va a haber 18,367 cargos en disputa en el 18. Creo que va a ser un termómetro muy importante para medir el avance de las candidaturas independientes que aparecen por primera vez en una elección presidencial. Se midió más o menos el 2015, donde destacó el Bronco, que no hizo un buen gobierno en Nuevo León y va a ser un papel lastimoso como candidato independiente a la presidencia, e incluso con la crítica de que ya le reapareció su corazoncito priista y la decisión de ir a jugar una candidatura independiente es más en el sentido de perjudicar a AMLO y ver en qué ayuda a sus ex correligionarios que otra cosa, porque llega sin ninguna posibilidad, ¿no? Sí, y dice que muchos pendientes todavía. Creo la de Marichuy, por ejemplo, ahí es una candidatura testimonial, es una candidatura que desde luego ellos tienen claro que no van a ganar la presidencia de la República, pero que va a ser un escaparate muy efectivo para voltear y ver nuevamente cómo de muy poco sirvió el movimiento zapatista para cambiar las condiciones de las comunidades indígenas en este país y del apoyo a esos pueblos, el respeto a sus culturas, en fin. Entonces creo que ella, con todo ese conocimiento, va y podemos hablar de una candidatura independiente, auténtica. Por el otro lado, creo yo que más bien va a haber posibilidades, ni siquiera en ninguno de los 9 estados donde va a haber elección para gobernador, hay alguien que haya llamado la atención ya y que llegue con alguna posibilidad de ser el segundo gobernador independiente en la próxima elección. Creo que eso se va a dar en el caso del Senado, y ahí Pedro Kumamoto puede confirmar esta manera de honrar la figura de la candidatura independiente, por lo que logró un poco aquí en el Congreso local, por la forma en que está dando el salto, ¿no? Deslindándose del grillismo, del chapulinismo, porque todo el mundo le ha preguntado eso y creo que su narrativa es muy consistente en el sentido de que va por un foro de mucha mayor amplitud que el Congreso local, y creo que también se puede dar en algún caso de diputados federales, diputados locales y algún caso de presidentes municipales. Pero creo que es un momento muy importante de evaluar hasta dónde se avanzó en esta figura que fue siempre un anhelo de la comunidad y que no debemos soltar. Creo que se debe madurar la ruta de las candidaturas independientes. Lo malo que se está abaratando, eso es lo preocupante. Sí, que puede decaer, ¿no? Sí, yo creo que va a ser muy importante el 18 para evaluar la figura a nivel nacional de las candidaturas independientes, y lamentablemente los 31 inscritos, pues hay una sola auténticamente independiente. Hay muchos que, bueno, Ferriz de Con, que a mí no me parece una propuesta seria, pero sí es independiente, él no viene de ninguna formación política, pero muchos son políticos que estaban militando hace poco tiempo, el mismo Bronco, y entonces eso desvirtuó un poco la idea de la independiente. Pero hay un punto más importante que a mí me parece que ojalá que los triunfos y los éxitos de las candidaturas independientes sean en el legislativo, ya sea en el Senado, en la Cámara de Diputados Federal o en los congresos estatales, porque ahí los independientes tienen más posibilidades de desenvolverse, de tener éxito, y que poco a poco esa figura vaya naturalizándose en la política nacional. Porque hay que recordar que los independientes que ganan algún cargo ejecutivo, sea presidente, gobernador o alcalde, en el caso del alcalde es distinto, porque en automático ganas la mayoría del cabildo con tu planilla independiente, pero en el caso de gobernador o de presidente, y lo hemos visto en otros casos de América Latina, los independientes no tienen los suficientes diputados o senadores en el Congreso, y por tanto se genera de facto, de entrada, un gobierno dividido pavoroso que luego los inhabilita políticamente, les dificulta mucho el gobierno, y por tanto luego tienen tentaciones autoritarias. Y si vemos las candidatos independientes que han ganado en América Latina, han sido un desastre. Bucaram en Ecuador, Collor de Mello en Brasil, Fujimori en Perú, el de Guatemala destituido. Es decir, es muy complicado. Entonces,
Ojalá pero en el caso del único gobernador independiente que tenemos y que se perfila ser el único en algunos años más, pues ha sido también un desastre, que es el caso del Bronco. Entonces, creo que hay que pensar en las candidaturas independientes en espacios legislativos y en espacios ejecutivos locales, municipales, para que se vaya afianzando esta figura, que es muy importante, que no suple a los partidos políticos, sino que complementa las candidaturas de partido político, pero que hay que buscar que sean auténticamente ciudadanos independientes y no políticos que rompen con su partido, como el caso de Margarita, que rompió ayer y mañana se presenta como independiente. Tiene poca credibilidad, porque no es una independiente respecto a los partidos, es una escisión de un partido político. Y un dato, en Jalisco, hasta hoy, van 20 anotados para diputaciones federales y 2 para senadores. Así es. Bueno, pues tendrá que madurar sin duda alguna esta parte de los candidatos independientes buscando la presidencia de la República. Vamos empezando, habrá que esperar los tiempos y que efectivamente lleguen más realmente independientes. Vamos a una pausa, volvemos. Gobierno Inmobiliario de Guadalajara, S.A. La sorpresiva actividad del gobierno de Guadalajara, que se puso a vender predios propiedad de la comuna Tapatía, es cuestionada por regidores de oposición y ciudadanos. Ángeles Arredondo, regidora del PRI, acusa que fueron vendidos 3 por debajo de su valor catastral y que es con el fin de amarrar a los empresarios para que a la postre sean patrocinadores de la campaña de Enrique Alfaro. Se asegura que por la venta de los 3 predios se obtuvieron 246 millones de pesos, aunque pudieron ser más, y están pidiendo se transparente el destino final de esos recursos. El Parlamento de Colonias, a través de su presidente Alejandro Cárdenas, califica dicha acción como una traición a los tapatíos. Han denunciado que son unos 300 predios que están en similares condiciones y que esto se preparó desde que pasaron de ser áreas verdes y equipamiento a categoría de comercios y servicios. Desde la elaboración de los planes parciales de desarrollo y la participación precisamente de algunas agrupaciones ya se denunciaba esta situación. Hoy toma más fuerza e involucra ya incluso a algunos partidos políticos. Julio, ¿cómo pues ves tú esta situación que se está suscitando, sobre todo este panorama, sobre todo porque se habla de que hagan áreas verdes o áreas que estaban precisamente áreas comunes que de pronto las transforman y ahora las convierten para que sean espacios incluso comerciales o construcciones, como algunos se están manejando para condominios y otro tipo de predios? Sí, son parte de las críticas, y también el hecho de que el 75% del valor en algunos casos se da en especie, lo cual también pues ha sido cuestionable. Y en una tabla proporcionada el día de hoy por algunos opositores ahí a quienes encabezan el ayuntamiento, son 11 predios los que se han enajenado a lo largo de la administración en diferentes ubicaciones, en Chapalita, Lomas de Independencia, Echeverría, Fraccionamiento San Elías, Loma Bonita, Beatriz Hernández, del DEAN, Rastro de Aves, Alcalde de Barranquitas y la Colonia Americana. Y ahí pues lo que se esperaría, si bien están pues obteniendo recursos, no se pueden acabar la gallina de los huevos de oro de esa forma, porque algún día se les van a acabar los predios, o al menos los que valen más la pena, ¿no? Y en este sentido yo lo que esperaría es que hubiera un ejercicio de transparencia focalizada, que se tenga un micrositio, por ejemplo, con todos estos datos de lo que se hace con estos recursos a ciencia cierta, ¿no? Para ver a dónde van, en qué se utilizan, porque ahí también es algo de algunas dudas que han esgrimido los opositores a toda esta estrategia, que también pues parecería que un ayuntamiento no es su misión estar haciendo estas chambas inmobiliarias, si bien hay que buscar esto de redensificar la ciudad y de mover estos asuntos, pues también pareciera excesivo ya 11 predios en lo que va de la administración. Y más cuando se habla, Jaime, de hasta 300, como lo denuncia el Parlamento de Colonias. Y otro detalle importante es el hecho de que, pues lo habíamos visto en otros ayuntamientos, que se vendían cuando tenían alguna urgencia económica, o incluso había intercambios respecto a otro predio que le interesaba las permutas famosas, pero hoy no, ya es una venta. Así es. A ver, como bien lo decías, esta discusión parte del tema de cómo sigue siendo
súper opaco el tema de la discusión de los planes parciales de desarrollo, porque es como fue un paso previo, la discusión de los planes parciales, para luego cambiar la vocación de algunos terrenos públicos y luego tener la posibilidad de subastarlos para proyectos inmobiliarios, comerciales y, por ejemplo, los que se vendieron ahora en el DEAN también traen ahí un requisito de que una parte se paga en efectivo y la otra se hacen obras de infraestructura e incluso de áreas verdes. A ver, ahí eso suena pues más o menos sensato, pero el tema es, no hagamos cosas buenas que parezcan malas. Estamos cayendo también en un asunto como el del programa de arte público, que bueno, nadie puede negar que es positivo para una ciudad revivir espacios públicos, promover la apreciación artística en la vía pública, pero bueno, ¿cuál fue la transparencia? ¿Cuáles fueron los criterios para designar las obras, los artistas, los lugares donde se van a poner? En fin, en este está el tema de la redensificación de la ciudad, sin duda una necesidad en la zona metropolitana de Guadalajara para que la ciudad no se expanda más. Pero entonces, ¿cuáles terrenos se vendieron? ¿Todos eran susceptibles de ser fraccionados o destinados a proyectos inmobiliarios? ¿O algunos debieron permanecer como áreas verdes? ¿O dónde está toda esa justificación para manejar un tema que es patrimonio público? Creo que ahí está el asunto y el reto es, ya que están en esa ruta, ir transparentando al 100% cada una de estas inversiones, quién las ganó, por qué las ganó, si fue la mejor oferta, que hagan en realidad la infraestructura pública a la que se están obligando. Si hay peritajes, porque por ejemplo hay un predio que se dice que está altamente contaminado y que pudiera ser dedicado a vivienda. Así es. Cuidar todo eso, y desde luego, si se va a tratar de, casi todas son edificaciones verticales, pues desde luego que se vean todos los reglamentos de construcción y su cumplimiento, ¿no? Fallaron los ejercicios democráticos, sobre todo porque se ha tratado de transparentar y dar participación ciudadana en muchos aspectos, pero parecía que en los planes parciales de pronto hubo una barrera hacia las agrupaciones, hacia las asociaciones de vecinos, a quienes no se les permitió participar de lleno, y pues ahí están las consecuencias, que muchos están protestando. Claro, creo que la planificación parcial de un gobierno local es uno de los procesos más complicados que enfrenta cualquier alcaldía, cualquier municipalidad en el mundo, porque precisamente se trata de modificar los usos del suelo y los destinos del territorio, de la ciudad. Y eso siempre trastoca intereses, genera oportunidades, pero también provoca limitantes, es decir, cambia las reglas del juego básicamente. Y por eso es tan importante que ese tipo de procesos se lleven a cabo de manera muy clara, muy transparente, muy abierta, muy participativa, y a veces es muy difícil de lograr porque no es fácil para la ciudadanía participar en ese tipo de discusiones que a veces son muy técnicas, a veces muy especializadas, requieren mucho conocimiento, mucho tiempo, y a veces también de parte de la clase política y los gobernantes, pues hay manipulación, inducción, omisión, asimetrías de información. Es un proceso muy complejo. Y en ese sentido... Y también oportunidades de corrupción enormes. Enormes, porque la historia de la planificación parcial de esta ciudad ha sido una historia de obstáculos, de dificultades, de impugnaciones y de abusos. Por eso tenemos, digamos, edificaciones tan irregulares que ahora se están algunas poniendo un poquito, se están regularizando y demás, pero me voy un paso atrás, que tiene que ver con la desincorporación del patrimonio. Los gobiernos también enfrentan un dilema muy serio entre conservar patrimonio público en términos de terrenos, de reservas territoriales, o desincorporarlos para hacerse de recursos y no tener ociosos o tener que mantener y custodiar ciertos terrenos que después son invadidos, que después son, digamos, se judicializan, se litigan y demás. Es complicado. Yo soy de la idea que las administraciones tienen que tener terrenos de reserva, pero claramente con un destino final. Si no es para un área protegida, si no es para un área verde, si no es para parques, entonces no tiene caso tener terrenos que tienen un vocacionamiento, como en este caso, claramente comercializable, para desarrollo urbano, para desarrollos verticales, lo que sea. Y en ese sentido yo sí creo que es positivo que se vendan. Lo que creo que se tiene que discutir de manera más amplia es cuáles hay, para qué se van a vender,
y en qué sentido se insertan en los planes parciales. Y la parte que a mí no me termina de convencer es el pago en especie, que se utiliza no solo en este caso, sino también en el programa de mitigación y de regularización de las edificaciones irregulares e ilegales, donde pagan en especie al arte público o a cierto espacio público, que me parece que es una especie de concesión, porque entonces cualquiera podría decir, yo no quiero pagar mis impuestos en efectivo, yo también quisiera pagarlos en especie, y entonces empezamos a hablar de un régimen fiscal y de un sistema financiero con excepciones, con privilegios, con una serie de irregularidades que hacen que cada una de estas cuestiones pues tenga una propia historia. Entonces, en ese sentido, me parece que de lo que se trata es de discutir estos temas de manera mucho más amplia, clara, y que el gobierno comunique mejor. Recuerdo, por ejemplo, una explicación de la coordinadora de gestión de la ciudad, enredadísima, donde se contradecía que si era área verde, que si no era verde, que se podía vender, que no se podía vender. Puta, un galimatías que ni ella se entendió, ella se confundió. Así es. Y eso pues pone en entredicho al gobierno municipal, porque tienen que explicarlo mejor. Porque se corre el riesgo de malbaratarlo. Y recordemos que, por ejemplo, el caso de Ramiro Hernández, que no hace mucho esa administración se le cuestionó en el caso Puerta Guadalajara, porque se hablaba de que se pagaría en especie parte de lo que eran las obras para ese proyecto. Se hablaba de pavimentar calles y todo eso, ¿no, Julio? Sí, fue muy cuestionado en su tiempo, aparte de que se repite. Hay varios Puertas Guadalajara ahora, ¿no? Varios Iconias. Oye, nomás que ahí era terrible, porque ese era un predio valiosísimo del Ayuntamiento de Guadalajara y no se pagó un 5 por él. O sea, se le dio en una negociación de saliva de los empresarios, se desincorporó patrimonio sin nada a cambio. Acá por lo menos pues están ya fijando un precio y lo están vendiendo. Pero el proyecto Iconia nunca cayó un peso al erario. Este DEAN se vendió en un precio que te da el mercado, la subasta. Es decir, yo no creo que se haya vendido a menos del precio comercial. Se pagó lo que alguien ofertó porque se había declarado desierto. Es decir, se subastó el mercado, pero el caso de Iconia es gravísimo porque se incorporó un predio precioso, como dices tú, sin nada a cambio, con una serie de irregularidades que a la fecha todavía no terminan de dilucidarse. Y en el tema, en este tema también no debemos de perder de vista una visión más global y más metropolitana, en la que también hemos luchado e insistido e invertido como ciudad, que es en la implementación de un Instituto Metropolitano de Planeación, que armó al vapor un plan de ordenamiento territorial metropolitano que en teoría iba a tener la voluntad de todos los alcaldes para distribuir el uso de cada terreno, no cada municipio, sino, por ejemplo, 9 municipios metropolitanos de terrenos baldíos, de terrenos ociosos, y a partir de ahí para ver veamos cuál es el patrimonio de los ayuntamientos de la zona metropolitana y hacer un plan estratégico para desincorporar, para conservar, para vender. El POTMET famoso les está valiendo gorro a los alcaldes, porque cada quien está vendiendo a como Dios le da a entender, ¿no? Tenemos participaciones precisamente ya respecto a este tema. Dice, el gobierno de Guadalajara con la sospechosa venta de predios, el ayuntamiento cambió de giro como agente mobiliario o Enrique Alfago está comprando apoyos para su candidatura a gobernador. Es la pregunta que se lanza esta noche en redes. Dice Rafael Ruiz, Alfago está vendiendo y donando terrenos como si fuese dueño de Guadalajara, es presidente municipal o sea administrador de servicios municipales, y ese dinero de la venta del DEAN debe estar en un fideicomiso que no lo pueda tocar y hacerse algo que todos sepamos, o sea, transparentarse como lo exige él en las fotoinfracciones, que es un tema también donde se ha exigido. Juan Reyes dice, Alfago, de favor te pido que le eches un ojo a las tiendas FAMSA que están robando a la gente con su autofinanciamiento, roban a la gente, por favor. Bueno, es otro tema, dice Juan Reyes. Ambos, dice, aunque el primero ya lo ejercía desde que estuvo en Tlajomulco y su hermano notario escrituraba, por lo otro es lógico, eso Guadalajara no tiene pagafraccionamientos nuevos, dice ML Wolf. Así es que, pues de alguna manera sí surge cuestionamiento, sobre todo la parte de la transparencia es sin duda alguna un factor trascendental en este tema. Vamos a una pausa, regresamos con la recta final de En Controversia. Cataluña, una independencia en suspenso.
El presidente Puigdemont declaró la independencia de Cataluña. Más tarde, propuso la suspensión de la misma. En su último mensaje aseguró que con los resultados del 1 de octubre, Cataluña se ha ganado el derecho a ser independiente. Pero luego vino el abrupto cambio. Las juventudes de la CUP califican de traición inadmisible el discurso del presidente. El gobierno de Rajoy prepara una respuesta tras la intervención del presidente de la Generalitat. Es la crónica de un golpe anunciado, dicen parlamentistas en contra de la declaración de independencia. Puigdemont es acusado por la diputada Inés Arrimadas de engañar a la gente y asegurar que Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea. Mi familia vive en Andalucía. No pienso permitir que les pidan pasaporte. Un tema intenso que hoy tuvo un día clave. En cuestión de minutos, segundos, cambió prácticamente la historia. Todo el mundo daba por hecho que salía Puigdemont, declaraba la independencia y bueno, se venía todo en cascada. Después pide un paréntesis y bueno, pues ahí está la novela, Jaime. Es para Carl Puigdemont el peor día de su vida, yo creo, ¿no? Tuvo que recular. No se le va a olvidar nunca, no quedó bien ni con los suyos, ni con los otros, ni con la comunidad internacional, mal calculado, mal manejado desde el tema de la insistencia de la jornada del 1 de octubre, y yo creo que hoy no le quedó otra más que atender a toda la presión internacional que se le vino. Le hablaron de la Comunidad Económica Europea, el mensaje era a las 11 de la mañana, tiempo de Cataluña, 6 de la tarde, a las 6 de la tarde tiempo de Cataluña, 11 de la mañana tiempo de aquí, salió pasada a las 12 de todas las llamadas que le llegaron, decir, oye, si haces eso, vas a perjudicar a Cataluña ante la Comunidad Económica Europea, vas a afectar a España. Hubo presiones de las mismas empresas que están en Cataluña, que se salieron. 6 de los corporativos que estaban ahí en Cataluña dejaron la sede, se fueron a Madrid. Un poco también las amenazas de Rajoy de decir, a ver, tú haces eso, yo te aplico el 155, declaro abolida la autonomía y voy por ti hasta te apreso. Entonces, creo que eso lo hizo repensar el tema, declarar la independencia, pero posponerla a la vez para buscar diálogo, que me temo pues no va a llegar a mucho, ¿no? Pero a pesar de todo fue la decisión más sensata, ¿no? Porque si bien no quedó bien con ninguno de los dos, ni con el gobierno, ni con la... Yo estoy de acuerdo. Lo entendieron bien, o sea, si históricamente la represión y el centralismo le habían dado legitimidad a este movimiento separatista, con mayor razón, ahora con lo que había pasado con la represión con fuerza excesiva de parte de Rajoy, pues esto que en inicio era ilegal y sigue siendo ilegal porque así lo declaró el tribunal, había ganado legitimidad, y el haber emitido la declaratoria de forma unilateral hubiera hecho que se perdiera ese bono hubiera echado por la borda sin duda los esfuerzos. Yo creo que ahora, además de que se gana tiempo, también pues si bien coincido con el señor Jaime Barrera que el diálogo ahora no pareciera que pudiera rendir frutos porque hay intransigencia de las dos partes, sin duda es la decisión más sensata, porque insisto, hubiera tirado por la borda lo que se ganó al haber declarado unilateralmente la independencia. Posiciona de alguna manera el resultado, ¿no? del referéndum, y lo puedes usar como moneda de cambio, David, para una negociación. Yo creo que ya no va a ser tan sencillo que lo utilice, porque ciertamente yo creo que se le fue de las manos la conducción de Cataluña. De hecho, hay quien está ya planteando su salida, su renuncia, pero creo que la clave está en algunos actores y algunos movimientos que no los tenían calculados los independentistas. El primero fue la salida de Rivera de Ciudadanos, que es la tercera fuerza política de España, la cuarta, perdón, después del PP, del PSOE, de Podemos, viene Ciudadanos, que es fundamentalmente un movimiento catalán, independiente, no independentista, que sale a decir, señores, nosotros no estamos con la independencia, estamos con el diálogo, hay que pensar bien las cosas porque no es como lo dice Puigdemont. No es cierto que podemos convertirnos en un país independiente, eso obligaría a la salida de Europa, no solo de España, de Cataluña, y eso tendría implicaciones económicas y sociales tremendas. Segundo, Palau, la alcaldesa de Barcelona, que también es ciudadana, que viene más del socialismo catalán, también dice un llamado al diálogo, no estamos ni con uno ni con otro,
y entonces pierde otro pedazo de apoyo. Y tercero, la manifestación y la movilización del domingo, que fue impresionante, porque hay que recordar que no es lo mismo cuando estás a favor de una causa, como es el caso de los independentistas, que se movilizaron masivamente por la independencia y que luego fueron al referéndum, que los que no se movilizan por una causa, que estaban tranquilos y que tuvieron que movilizarse en contra de esa causa, que le llaman la mayoría silenciosa, que salieron a marchar, según los organizadores, 900,000, según las autoridades, 400,000, lo cual te dice que algunos estiman que por cada uno de los que marcharon en contra de la separación de Cataluña hay 5 más con esa misma posición que no salieron a marchar. Es decir, hay más gente. Y de acuerdo a las encuestas están muy parejos los que están a favor de la independencia y los que están en contra. Es decir, está partido por dos Cataluña, y hoy, cuando la represión ocurrió, muchos pensaron que iba a haber un vuelco hacia el independentismo, lo cual no ocurrió. Al contrario, hubo un vuelco hacia la sensatez, hacia la razón, hacia la solicitud del diálogo, y yo creo que hoy la mayoría de la población que ya se metió a discutir el tema, que ya hay mucha más información, que saben las implicaciones negativas de la separación, creo que se van a decantar por la no independencia o por una mayor autonomía, por un federalismo que es distinto, y Puigdemont habrá sido el precursor de ese nuevo federalismo, pero sin duda no de la independencia como tal. Pero para continuar en ese tránsito, aún para los que simpatizan con la independencia de Cataluña, quieren un cambio de capitán. O sea, Puigdemont ya dio lo que tiene que dar. Hoy una encuesta de un periódico de Cataluña dice, a ver, ¿qué debe de venir? 68% no dice estoy en contra o estoy a favor. Dice 68% necesitamos quitar a ese señor y convocar a nuevas elecciones para retomar el proceso. O sea, él ya se descarriló, y eso significa que tienen que optar por la vía legal, que significa que tienen que modificar la Constitución española para permitir los referéndums autonómicos que pueden implicar la separación, pero tienen que ser muy claros de que esa separación tiene dos rutas. Una es el 155, que es la abolición de los poderes de la autonomía y el control por parte de Madrid, que es muy dramático, o una salida paulatina a partir de un referéndum, y entonces la desincorporación de Cataluña también de la Unión Europea, con lo cual pierden un montón de privilegios, subsidios y demás, que colocaría a Cataluña no a la vanguardia como región europea, sino en la retaguardia, como si fuera un retroceso, una isla, convertirse en una isla. Un país de Europa Central en los 70s, o hoy de Asia, que quiere entrar a la Unión Europea, como es el caso de Turquía, Bielorrusia, Ucrania, que quieren entrar a la Unión Europea, pero que están en la fila. Y yo creo que lo que es una señal muy clara que tienen que leer los catalanes es cómo toda esa riqueza que presumen se puede volatilizar, ¿eh? Exactamente, de un momento. Porque los corporativos y los que generan la riqueza que están ahí no quieren estar en una Cataluña separada. No, pues quieren la integración porque participan en la economía española, ¿no? Y de toda la comunidad europea. Yo veo el péndulo regresando hacia una España unificada, pero con muchas más atribuciones fiscales y políticas de parte de las autonomías, hacia una confederación, hacia una federación. Es decir, el País Vasco tiene atribuciones fiscales, cobran más impuestos que el resto de las autonomías. Creo que hacia allá van, porque desde luego que eso detonó también un cierto, no independentismo, pero sí un regionalismo en Galicia, en Valencia, en otras regiones, y por tanto creo que al final la sensatez va a prevalecer, no van a ir por la independencia, o se va a lograr de manera muy difícil, pero mientras tanto van a tener más autonomía, más descentralización, una confederación. Y yo insisto en lo que dice Julio, finalmente este cuate se portó, finalmente como la reconoció, no se precipitó, no se salió con la suya y dijo, bueno, va. Le va a costar muy caro, pero creo que... Sí, se pudo haber aventado. Pero creo que a largo plazo se le va a agradecer el gesto. Sí, y no había de otra, ¿no? Sí, tampoco. No, pero hay unos tercos que sí se hayan ido. El segundo de aborde es un loco. Radicalizado. Todos estos que ya se sienten traicionados, hay muchos dispuestos a radicalizarse, como en todas partes, pues. Lo interesante también de esto es que a nivel nacional, el PP, el partido de Rajoy, por supuesto que se opone por nacionalista, por conservador, por muchas razones. Por derecha. El PSOE, obviamente se opone, pero con menos ahínco, porque
pues quiere tender puentes con algunos grupos, sobre todo con Ciudadanos. Pero Podemos, lo interesante de Pablo Iglesias y el movimiento partido político Podemos es que está a favor de la separación de Cataluña, apoyan la secesión de los catalanes. Es interesante porque es un partido nacional fundamentalmente español y madrileño que apoya, sin embargo, la separación de Cataluña. Pero Entonces, eso le va a restar tanto al PSOE como a Podemos. Seguramente. Y Porque puede fortalecer en un momento en el que estaba muy debilitado Rajoy, claro. pues puede salir fortalecido de esto. Incluso otro que jugó un papel un poco polémico fue el Rey. Cuando sale a posicionarse, creo que es muy duro con los catalanes. Creo que en lugar de tratar de mediar y tender puentes, toma partido muy radicalmente, y hay muchos que no les gustó el papel que jugó la Corona, que tiene que ser de mediación, de jefatura de Estado y no de gobierno. No cargándose a un gobierno u a otro, sino poniéndose un poco a la mitad para facilitar el diálogo y el entendimiento de la España en su conjunto. Tendremos que esperar entonces. Lo que viene es un proceso interno en Cataluña, unas elecciones, un cambio de capitán y un diálogo distinto. Va a ser muy importante lo que mañana diga Rajoy y lo que se discuta en el Congreso español. Digo, eso va a marcar mucho la ruta de lo que venga y el tono en el que le aceptan o no el diálogo a Puigdemont. Seguro el cambio de interlocutor para este diálogo que se espera. Sí, vas aún con esa debilitación que sufrió el día de hoy, ¿no? Sí. Yo creo que el 155 ya no aplica, pero el diálogo lo va a condicionar muy fuerte Rajoy, va a poner muchas exigencias. Llega debilitado Puigdemont porque no lo pueden cambiar mañana, tendrá que tomar un tiempo eso. Estando Rivera, Palau y otros no por la independencia, se queda solo el catalanismo. Así es. Muy bien, bueno, pues está agotado el tema, temas donde nos deja muy en claro que el empoderamiento ciudadano mueve fronteras y mueve todo prácticamente ahorita en el mundo, así es que nosotros tenemos esa responsabilidad. Hasta aquí en Controversia, le agradezco que haya estado con nosotros, que pase usted buena noche. Bueno.